Hola niños, buenos días. Quiero darte la bienvenida a esta clase de cómputo en donde vamos a aprender sobre la computadora, sus funciones y sobre todo las partes de cada una de ellas. Así que te invito a que estés ya sentadito, atento y sobre todo vamos a recordarte que tienes que cuidarte, lavarte las manos y estar en casita, protegiendo tu familia y sobre todo tu vida. Así que en estos momentos vamos a ver un video. Te invito a estar atento para que podamos ver la importancia y sobre todo tener mucha precaución y cumplir las reglas del uso de la computadora, ese aparato electrónico, esa máquina que tú tienes ahí en casa que te está sirviendo en estos momentos de cuarentena para poder llevar tus clases con normalidad. Así que atento al video que te voy a presentar a continuación. No podemos imaginar el mundo moderno sin la existencia de las computadoras. Ellas se han convertido en una herramienta indispensable en las comunicaciones, en muchas industrias e incluso forman parte de millones de hogares en todo el planeta. Son tan comunes y atractivas para nosotros que en ocasiones olvidamos que son una herramienta de trabajo. Y toda herramienta cuenta con una serie de reglas de uso para garantizar la salud del usuario. Las reglas que no podemos olvidar al utilizar una computadora son: colocar el monitor al nivel de los ojos a una distancia cómoda. No es bueno forzar la vista para ver la pantalla. Colocar el equipo en una superficie segura y sólida, como un escritorio o una mesa. Apartar cables y accesorios de las áreas de movimiento de los usuarios. Las personas podrían tropezarse con cables sueltos y provocar un accidente. Usar una silla o sillón con soporte cómodo para mantener rectos el cuello y la espalda. Asegurarnos de que el lugar de trabajo está bien iluminado y cuenta con ventilación adecuada. Usar el equipo por periodos de tiempo cortos. Recordemos una vez más que la computadora es una herramienta de trabajo. Claro, hay cosas divertidas que pueden hacerse con ella, pero no olvides que también hay mucha diversión en actividades con amigos o familiares al aire libre. Muy bien niños, han visto sobre la importancia del buen uso de la computadora. ¿Listo? Entonces, el tema de hoy es el uso y funciones de la computadora. Vamos a ver algunas partes de la computadora y vamos a ver sobre todo qué es la computadora. Así que te invito a que puedas estar conmigo en esta clase de cómputo, tu primera clase, y vamos a ver la computadora, su uso, funciones y sus partes. ¿Listo? Muy bien, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es la computadora? Y de manera muy breve te voy a decir que la computadora es una máquina diseñada para facilitar el trabajo de las personas, para facilitar el trabajo de las personas y sobre todo si facilitamos el trabajo facilitamos la vida de las personas. Entonces la computadora es una máquina, no lo olvides, es una máquina que ha sido creada con el fin de que la vida sea más fácil. ¿Por qué, profesor, la vida es más fácil? Porque con la computadora puedes hacer varias actividades como enviar mensajes, hacer tareas, ver videos, comunicarte con otras personas que están lejos y sobre todo jugar. Estas son algunas de las actividades que podemos hacer con nuestra computadora. ¿Listo? Para que tengas en cuenta. La computadora es una máquina muy poderosa que funciona para hacernos la vida más fácil, para que tú hagas tus tareas en estos momentos de cuarentena. ¿Listo? Muy bien. Para que sea fácil nuestra comunicación. Yo estoy lejos, estoy acá en Arequipa, pero gracias a esta computadora y gracias al internet, yo puedo verte en la pantalla, tú puedes verme en la pantalla. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver las partes básicas para que una computadora pueda funcionar. Y te las voy a mostrar en una imagen. Ya la puedes ver ahí.
Estas son las partes básicas. Tenemos la CPU o la torre, que es esta de aquí. La puedes ver, esta de aquí. Tenemos también el monitor, que es este de aquí, el monitor. Tenemos también el teclado, y lo podemos observar aquí, el teclado. Y por último tenemos el mouse o ratón, y lo podemos ver de esta manera. ¿Listo? El mouse. Entonces son 4 partes fundamentales y básicas para que una computadora pueda funcionar. ¿De acuerdo? Sin el mouse no podemos manejar nuestra computadora. Sin el teclado no podemos escribir nuestra computadora. Sin el monitor no podemos ver qué estamos haciendo en nuestra computadora. Y por supuesto sin la CPU no tenemos computadora, porque la CPU es como que el corazón de la computadora. ¿Listo? Ese es el cerebro de la computadora. Recuerda que estas son algunas partes que podemos ver de la computadora. La computadora tiene más partes, pero estas son las 4 básicas que debes tú saber para poder hacer buen uso de la computadora. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver la primera y la más importante, que es la CPU. ¿Listo? ¿Qué es la CPU, profesor? La CPU es unas siglas. CPU. ¿Y qué significa? Unidad Central de Procesos. Aquí está la U de unidad, aquí está la C de central y aquí está la P de proceso. Y la CPU es la que se encarga de almacenar, digámoslo así, es como una caja donde tú guardas tus juguetes, donde tú guardas tus cosas y lo conservas para que cuando lo necesites lo vuelvas a utilizar y lo vuelvas a guardar. De igual manera la CPU funciona como una caja donde se guarda toda la información que hay en el internet y que también hay pues en tu computadora. Algo parecido así como una caja donde tú guardas todas tus cosas, tus archivos, tus documentos, tus fotos, tus videos, todo lo tuyo de tu computadora lo vas a guardar ahí en esa cajita que se llama CPU. También la CPU sirve como para que tú puedas visualizar lo que hay en tu pantalla. Manda esa información, si tú quieres ver un video, la CPU manda esa información a la pantalla y lo podrás ver, observar o checar en la pantalla, ¿de acuerdo? O si quieres escribir con el teclado, la CPU te muestra lo que tú estás escribiendo. De igual manera, este video lo podemos ver gracias al internet, que gracias también a la CPU que te lo puede transmitir o te lo puede emitir. Entonces la CPU es como eso, ese cerebro o ese corazón de la computadora. Recuerda que la computadora es fácil. La computadora para manejar su sistema es muy fácil y yo sé que te va a ir muy bien manejando todo lo que es la computadora y todos los dispositivos móviles. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a pasar a las partes de la CPU. La CPU tiene unas partes muy básicas y vamos a verlo acá. Tenemos la lectora de CD o DVD que sirve para introducir CD y poder ver su contenido, películas, imágenes, documentos que contenga el CD. ¿Listo? También tenemos acá lo que vemos acá es el botón de encendido. Sirve para poder darle inicio a nuestra computadora. Si no le damos allí en ese botón a la CPU, la computadora no va a funcionar. También tenemos otro botón más pequeño que es el botón de reinicio o reseteo. Ese botón sirve para poder resetear de manera automática nuestra computadora. Y también tenemos una serie de agujeritos, podríamos decirlo así, donde podemos introducir las memorias USB. Estos agujeritos, que son como una especie de rectángulo, se llaman puertos USB y ahí podemos conectar estos puertos así de este modelo que son normalmente el teclado, el mouse y algunas memorias de USB. Esto que vemos acá, profesor, sea usted salteado 1, esto que vemos acá
es como un cuadradito. Las computadoras antiguas tenían este espacio que se llaman disqueras. O disqueteras son antiguamente las computadoras tenían ese espacio para introducir disquete. ¿Qué son los disquetes? Son algunos dispositivos para almacenar información. Eran así cuadraditos, ya no lo venden, ya no existen, por eso le estoy poniendo la X, porque ya las computadoras actuales no contienen ese espacio para introducir los disquetes. ¿Listo? Ahorita utilizamos estos de acá, que son los puertos USB. ¿Listo? Donde podemos introducir nuestras memorias. ¿De acuerdo? Muy bien, estas son las partes de la CPU de tu computadora. Ahora vamos a pasar al siguiente elemento de la computadora, que es el teclado. ¿Listo? El teclado es un dispositivo de entrada, es decir, se conecta. Cuando queremos decir entrada es porque estamos conectándolo a la computadora o a la CPU, que utilizamos para digitar información en la computadora, es decir, para escribir letras o números y para realizar algunas funciones o atajos dentro de la computadora. En el teclado podemos ver algunas teclas, las teclas programadas, las teclas alfabéticas, las teclas funcionales, las teclas direccionales y las teclas numéricas. Vamos a ver cada una de ellas en la siguiente imagen. ¿Listo? Aquí vemos el teclado y todas las teclas divididas. Esta de acá podemos observar que son las teclas programadas. Sirven para realizar algunas funciones específicas de la computadora. Estas que vemos acá, vamos a nombrarlas acá, son las teclas alfabéticas. Mayormente encontramos la tecla de espacio, la tecla de enter, la tecla de borrar, pero se dicen alfabéticas porque encontramos el abecedario en ellas, desde la A hasta la Z, para escribir textos en la pantalla, en nuestra pantalla. Estas teclas de acá que nosotros podemos observar son las teclas funcionales y las teclas direccionales. Estas teclas de acá, algunas de estas, por ejemplo esta, sirve para capturar una pantalla o capturar la pantalla que estamos viendo ahorita. Estas de acá sirven para subir, para bajar, para irse a la izquierda y para irse a la derecha. ¿De acuerdo? Son las teclas direccionales. Y esta que vemos acá son las teclas numéricas. Aquí podemos realizar algunas operaciones matemáticas, como lo es las sumas, las multiplicaciones, las divisiones y entre otras, y también para escribir los números del 1 o del 0 al 9. ¿Listo? Muy bien, estas son las partituras o las partes de un teclado. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva, que hablaremos o que habla del mouse, el mouse o el ratón. El mouse sirve o es utilizado para mirar lo que hay en la pantalla, seleccionar algunas cosas, darle a aceptar algunas cosas y sobre todo subir y bajar nuestra pantalla. El mouse siempre se utiliza en una superficie plana. ¿Listo? Muy bien. Y el mouse tiene estas características. Tiene dos botones, uno izquierdo y uno derecho. ¿Para qué sirve el botón derecho? O el izquierdo, perdón. ¿Para qué sirve el botón izquierdo? Sirve para darle a aceptar a cualquier cosa que tengamos en la pantalla, para validar una información o para validar una acción. ¿Listo? Con el botón izquierdo yo le doy a aceptar, yo selecciono. Con el botón derecho sirve para desplegar un menú contextual. Por ejemplo, yo le voy a dar ahorita en la pantalla clic derecho y ustedes van a ver en la pantalla que va a salir. ¿Listo? 1, 2 y 3. Ahí le he dado clic y va a aparecer acá este menú. Si ven, este es un menú de contextualización del programa que estoy utilizando ahorita. ¿Listo? Muy bien. Y ahora vemos que el mouse también tiene un botón en el centro. Ese botón se llama scroll y sirve para subir la pantalla y para bajarla.
¿Listo? Si quiero subirla le doy hacia arriba, si quiero bajarla le doy hacia abajo. Es como una ruedita. Y por último, cuando nosotros hacemos clic, ya sea en el botón derecho para validar una acción o en el botón izquierdo para mostrar el menú de contextualización, esa acción se llama clic porque tiene un sonido como un clic. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a ver una imagen del mouse. Esto de acá es el mouse y vamos a ver que tiene un botón izquierdo y un botón derecho. En el botón izquierdo quiero recordarle que es para seleccionar y se le denomina como botón primario, para abrir o para arrastrar alguna información. Es el botón primario. Y en el botón secundario, que es el botón izquierdo, como les dije, es para observar el menú contextual, el menú adicional. ¿Listo? Es un menú adicional como este. ¿Listo? Yo le he dado clic derecho. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el monitor. ¿Listo? El monitor es un terminal en el cual se presentan los datos de textos o de gráficos procesados por la CPU, por la computadora. Es decir, lo que tú hagas en el mouse se va a ver en el monitor o en la pantalla. Lo que tú hagas en el teclado se va a ver proyectado en la pantalla. ¿Listo? Hay distintos tamaños de pantalla, está el de 14, el de 15, el de 17, 19 y 21 pulgadas, va de menor a mayor. Entre más grande sea la pantalla, el número va a aumentar, es decir, de 21 es el más grande, el de 14 es el más pequeño. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver ahora algunas partes de la pantalla o del monitor. Tiene cinco partes, o digamos así, sí, 5 partes el monitor. Vamos a ver una de cada ellas. La número 1 es por ende la pantalla, es donde nosotros vemos las imágenes, los videos o el contenido que estamos observando en el momento preciso, en el momento adecuado. En este caso tú estás observando este video, esta clase en la pantalla. Número 2, vamos a poder observar acá un botón que es el botón de encendido. En ese botón de encendido nosotros prendemos y apagamos nuestra pantalla. Número 3, nosotros podemos observar en el número 3 otra clase de botones. Esa clase de botones se le denomina como botones de ajuste. Sirven para darle más brillo o menos brillo, más contraste, menos contraste, ajustar el tamaño de la pantalla en grande, mediano, pequeño, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces esos botones que tú ves al lado del botón de encendido sirven para ajustar tu pantalla. La número 4, la característica o la función número 4 del monitor la vemos acá y es la carcasa. Todo esto de acá, de la carcasa, sirve para proteger lo que es la pantalla. Es de plástico o de algunos otros materiales. Entonces se sirve como para darle una protección a nuestra pantalla. Y por último, la número 5 es esto de aquí abajito. Esto de aquí abajito sirve para darle un soporte o para sostener nuestra pantalla. ¿Listo? Muy bien, entonces esas son las partes del monitor o la pantalla de nuestra computadora. Tiene 5. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a la última parte, que es ya su actividad en casa. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Vamos a hacer lo siguiente. Vas a grabarte exponiendo un tema que te voy a asignar ahorita a cada uno de ustedes, un video sobre la computadora. Por ejemplo, aquí en la pantalla ustedes van a observar que Luis va a exponer este tema de acá, que es la computadora. ¿Listo? Asumi va a exponer sobre este tema de acá, que es la CPU. Dafne va a exponer este tema de acá, titulado el teclado. Ella va a exponer el teclado y sus partes. Lionel va a exponer sobre el monitor. Zain va a exponer sobre el mouse. Leonardo va a exponer sobre
¿Qué es la computadora? Sofía va a exponer sobre la CPU. Y tienes que tener en cuenta que va a ser una exposición de 1 minuto nada más, es decir, tienes que hablar de manera muy resumida sobre tu tema y además tienes que utilizar los elementos de la computadora, es decir, si tú vas a exponer sobre el teclado, entonces yo uso el teclado. Si tú vas a exponer sobre el mouse, yo uso el mouse. ¿Listo? Si tú vas a exponer sobre el monitor, tú al ladito te paras al ladito del monitor y empiezas a explicar del monitor. ¿De acuerdo? O si es de la computadora, te pones al lado de una computadora y empiezas a explicar qué es la computadora. ¿De acuerdo? Entonces esa va a ser nuestra actividad en clase, en casa, y no va a haber actividades en la plataforma de este curso, así que te preparas bien para la exposición, grabas 1 minuto y se lo envías a tu profesor. No te preocupes si se pasa de 1 minuto, lo importante es que puedas hacer el ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien, mis queridos estudiantes, te deseo un bonito día, que Dios te bendiga grandemente. No olvides lavarte las manos con frecuencia, quedarte en casa, ayudar en las labores del hogar y sobre todo realizar tus tareas. Que Dios te bendiga grandemente y te deseo un feliz día. Chao, nos vemos más tarde en la clase de matemáticas.